la palabra de Dios, que es donde aquí en la iglesia Sunlight Miami, si usted no visita por primera vez, pues siempre recordamos que este es el corazón de nuestro servicio, ¿verdad? Es debería ser lo más importante del servicio, o sea que no nos deberíamos de ir durante el tiempo de la palabra porque es lo más importante. Alabamos, adoramos, oramos, traemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, pero ahora nos sentamos con la expectativa, anticipando que Dios nos va a hablar a través de su palabra. Y es la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Es la palabra inspirada o no es la palabra inspirada de Dios? Es la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a estar esta mañana en Éxodo capítulo 20. Si usted hasta ahora no se ha dado cuenta, pero estamos en una serie que hemos titulado Hecho libre para vivir libre y es basada en los 10 mandamientos. ¿Quién no sabe qué son los 10 mandamientos? Nadie sabe qué son los 10 mandamientos. Todos, la mayoría de nosotros debemos de saber, quizás no nos lo sepamos, ¿verdad?, de memoria, eso es algo asombroso. Si usted le pregunta a alguien al azar, ¿cuáles son los 10 mandamientos? No matarás, quizás es el único que se acuerdan, ¿verdad? Pero la mayoría no lo sabemos y eso es interesante. Entonces, como iglesia hemos querido estudiar mandamiento por mandamiento. A ver, ¿quién se atreve a adivinar cuál es el mandamiento de hoy? No, Diego no, que sea otra persona que no sea Diego. Ok, Diego, ok, Vivian. Estaba cerca, ese fue el de hace 2 semanas. ¿Cuál viene después de ese? No matarás. Ese se lo saben todos, ¿verdad? No matarás. Ok, ese es el mandamiento de esta mañana. Así que vamos a orar, nos ponemos de pie y vamos a leer la palabra de Dios, pero oremos primero y después, para que no pasen mucho tiempo parados y después leemos la palabra. Padre, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Bendice, ilumina nuestro ser a través de tu Espíritu, Señor, que no sea yo simplemente aquí hablando, este siervo inútil que no es digno de estar aquí parado, Señor, al contrario, que sea tu Espíritu hablando a través de esta vasija rota que necesita todavía ser transformada a la imagen de Jesús, pero que es como un mendigo que ha encontrado pan, invitando a otros a que vengan a comer de ese pan y a tomar de esa agua que sacia nuestra sed, Señor. Ilumina tu palabra, anímanos, desafíanos, redargúyenos donde es necesario y que hoy podamos salir de este lugar con un deseo más grande por amarte a ti, con nuestros afectos, nuestros deseos de una manera revueltos, removidos, incomodados de tal manera que hoy nos acerquemos más a ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, pongámonos de pie y si usted tiene una Biblia de esta tapa blanda, naranjada, es en la página 70 y 71 de Éxodo capítulo 20. Y dice lo siguiente: Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eres esclavo. No tengas otros dioses además de mí, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo soy el Señor tu Dios, yo soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y la 4ª generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien atreva a usar mi nombre en falso. Acuérdate del día sábado, el día del Señor, para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que viven en las ciudades, que viven en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar, todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Y el mandamiento de esta mañana, que lo encontramos en el versículo 13, no mates, no mates. Otras traducciones dicen, no matarás.
Pueden tomar asiento. Como decía, esta semana nos encontramos en el sexto mandamiento. Podríamos decir es la sexta semana de esta serie sobre los 10 mandamientos. Éxodo 20, 13 y Deuteronomio, que es otro libro también de los primeros 5 libros de la Biblia, versículo 17 del capítulo 5, también nos habla acerca del mandamiento. Pero son 2 palabras nada más. No matarás, no mates, dice la Nueva Versión Internacional, que es esta traducción. Pero en el hebreo, usted sabe que el hebreo es el idioma original de la Biblia, de esta parte de nuestra Biblia, la parte izquierda. Es el idioma original. Nosotros tenemos traducciones al español, al francés, al inglés, pero el original es en hebreo. Y el hebreo se podría traducir literalmente, no asesinato. Es lo que dice literalmente la palabra en su original. O sea que este sermón va a ser un sermón de solamente 2 palabras. ¿Están preparados? ¿Están listos para eso? 2 palabras nada más. Ahora, déjenme advertirles con anticipación. Este sermón va a ser un sermón que nos va a incomodar. A todos nos va a incomodar, nos va a sentir incómodos, nos va a hacer sentir incómodos, porque nos va a traer convicción. Pero yo le aseguro que si usted se queda hasta el final del sermón y no se me queda dormido, va a terminar con mucha esperanza a través de este mandamiento. Hay muchos de nosotros aquí que hemos tenido muchos hijos, hemos tenido más de 2, probablemente, ¿no? En plural hemos tenido 2 o 3. ¿Y qué sucede cuando o no estamos en casa y se los dejamos a la responsabilidad de otra persona, o estamos en otro cuarto, en el patio o al frente de la casa y se cae la leche, se cae, el agua se daña, el juguete, inmediatamente vamos todos corriendo y preguntamos, ¿qué pasó? ¿Quién fue el que lo hizo? ¿Quién es el culpable? Y todos dicen, fue él, no fui yo. Ninguno de ellos se echa la culpa. Es muy difícil, ¿verdad? No soy el único que ha experimentado eso con sus hijos. No fui yo, nadie quiere ser culpable. Interesante que este sexto mandamiento es el único mandamiento que parece que todos estamos de acuerdo. No importa si es una tribu en lo más profundo de las Amazonas o en el lugar más árido de los desiertos del África, en cada cultura hay una provisión en contra del asesinato. ¿No se han fijado en eso? Toda cultura. Es el único mandamiento que podemos decir, estamos de acuerdo, eso no se debe de hacer. Incluso una persona atea, naturalista, ustedes sabrán qué es una persona naturalista, una persona atea. ¿Alguien sabe? Bueno, déjenme tratar de explicárselo, quizás no lo voy a decir apropiadamente porque no soy un experto, pero llevando esa filosofía de vida a su conclusión lógica, es prácticamente una persona que solo cree en lo que es la materia y la energía, no cree en nada sobrenatural, no cree que el ser humano tiene un alma. Llevando ese pensamiento a su conclusión lógica, es una persona que piensa que hace millones y millones de años la materia y la energía, por un proceso que no tuvo propósito ni dirección, ni nada lo dirigía, sino al azar, se unieron átomos, electrones, protones y formaron todo lo que hoy en día podemos ver, el universo. Y encima de eso, en algún momento se formaron los animales y en algún momento se formó el ser humano, o sea, nosotros. Y aprendimos de alguna manera u otra a determinar qué es la razón, qué es racionalizar, qué es pensar lógicamente. Esa es la conclusión lógica. No estoy diciendo que yo lo crea, esa es la conclusión lógica de una persona atea, de una persona naturalista. Pero aún esa persona que no tiene un estándar para lo que es la moralidad, no tiene un estándar para lo que es la verdad absoluta, aún esa persona piensa que el asesinato es incorrecto. Increíble, interesante. Pero ¿sabe cuál es el problema? Es que nadie se lo aplica. Nadie dice, yo soy culpable. Como los niños, ¿verdad? Que dicen, no es mi culpa, yo no fui. Nadie dice, yo he quebrantado ese mandamiento. Todos decimos, yo no le he hecho mal a nadie. Todo ser humano dice, yo no le he hecho mal a nadie. Que por implicación significa, yo no he matado a nadie. Por lo tanto, no soy culpable de nada. Pero déjenme decirle que por eso dije que nos va a incomodar, porque quizás usted haya pensado, bueno, al fin llegó el mandamiento que yo pueda decir, no lo he hecho, porque no he matado a nadie.
Pero déjenme decirle que todos, y yo me pongo como primero, todos somos culpables de este mandamiento. Todos somos culpables de haber quebrantado este mandamiento. Yo soy asesino. Y si yo lo soy, bueno, no sé ustedes, pero yo he matado. Y usted va a decir, pero ¿cómo así? Vamos a ir desarrollando este tema. Todos somos culpables de haber quebrantado este mandamiento. No mates, no matarás. Y déjeme darle una idea central para que nos ayude a desempacar este mandamiento y el tema del sermón. Y es que Dios el Padre, en Dios el Hijo, quebrantó o rompió, como usted lo quiera entender, el sexto mandamiento por personas culpables como usted y como yo, para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Si quiere escríbalo, reflexione, pero como una idea central, Dios el Padre en Dios el Hijo rompió este mandamiento para que nosotros, personas culpables de haber quebrantado este mandamiento, pudiéramos ser perdonados. Ahora vamos a hacerle 3 preguntas y ahí terminamos. Vamos a acercarnos a este mandamiento porque hay que hacer la pregunta, bueno, si esa es la idea central, bueno, ¿cómo lo hizo Dios? ¿Cómo fue que Él quebrantó este mandamiento? Y para poder entender eso hay que hacerle 3 preguntas a este mandamiento. Lo primero que vamos a hacer es que le vamos a preguntar, se me había olvidado por completo las pantallas, este es el título del sermón. Primero vamos a hacer la pregunta, ¿qué es lo que dice y no dice este mandamiento? O sea, ¿qué es lo que no prohíbe y qué es lo que está prohibiendo el mandamiento? ¿Verdad? Lógico. Segundo, ¿por qué entonces es que nosotros no podemos guardar ese mandamiento? Y por último, ¿cómo podemos guardar el mandamiento? Y les voy a dar 3 ejemplos, 3 ideas o principios para que podamos aplicar la palabra de Dios. ¿Está bien? En el tiempo que nos queda y terminamos. ¿Amén? Ok. ¿Qué es lo que dice y no dice el mandamiento? Eso es importante, porque muchas personas aquí se confunden con este mandamiento. En el hebreo, nuevamente, que es el idioma original, hay 8 palabras para poder traducir la palabra que en el español tenemos, que significa no mates. El español es muy diferente al idioma hebreo. Hay muchas palabras que en el hebreo significan no mates, que para nosotros al traducirlas no significan lo mismo. Pero la palabra que se escoge aquí específicamente es la palabra ratzak en el hebreo. Y esa palabra se aborda o trata específicamente con el asesinato, pero es la eliminación involuntaria, premeditada de la vida de una persona inocentemente. Eso es lo que se está refiriendo el mandato. Por eso esto es importante aclararlo. Si quiere escribirlo, si quiere recordárselo, es la eliminación intencional de una persona que toma la vida inocente de otra persona premeditadamente y le quita la vida. Eso es a lo que se está refiriendo el mandamiento. ¿Y por qué es importante establecer esa definición? Porque muchas personas han cometido el error de decir, bueno, pero el mandamiento dice no mates, pero ¿qué tal la pena de muerte? ¿Verdad? ¿Y qué pasa con la pena de muerte? ¿Qué pasa con la guerra, donde hay muerte también? ¿Será que Dios se está contradiciendo? ¿Será que la palabra de Dios se contradice? No, ese es un tema para otro sermón, no es lo que vamos a abordar, pero tiene que quedar claro que el no matar aquí en este mandamiento no aborda esos 2 temas, que es la pena capital, ¿verdad? O la guerra. ¿Por qué? Porque sabemos que en Éxodos, que es este mismo libro, y en Deuteronomio, que es otro libro de la ley, de ahí es donde sale la pena de muerte. De ahí es donde sale el castigo capital, de la misma ley que Dios revela. O sea, Dios no se puede estar contradiciendo. Pero ¿por qué entendemos eso y aquí o en cualquier otro país? Porque sabemos que la vida del ser humano es sagrada. Amén. Es sagrada la vida del ser humano. ¿Qué estoy tratando de decir? Que no hay ningún tipo de condena, no hay ningún tipo de dinero que usted pueda pagar, que nadie pueda pagar para pagar por la vida de otra persona. La vida de un ser humano no tiene precio, es priceless, no tiene precio, porque es tan sagrada. Por eso cuando una persona le quita la vida a otra persona, porque es sagrada, porque no es un producto de la evolución, no es una reacción química, es un ser humano creado a la imagen de Dios, por eso solamente otra vida puede pagar por esa vida. Y por eso sale
el asesinato judicial o la pena de muerte, pero nuevamente eso es otro sermón, eso es otro tema, pero no es lo que el mandamiento prohíbe. Tampoco el mandamiento prohíbe la autodefensa. ¿Saben qué es la autodefensa? ¿No? Una persona que le quita la vida a otra persona, pero defendiéndose, ¿verdad? Defendiendo su propia vida o defendiendo la vida de su propia familia. No es lo que el mandamiento aborda. No es lo que el mandamiento está prohibiendo. Pero ahora la pregunta es entonces, ¿qué es lo que está prohibiendo el mandamiento, verdad? Pero antes de ver eso, tenemos que recordar cuál es el contexto de este mandamiento. ¿Qué es lo que hemos tratado de hacer en estas últimas semanas a través de esta serie? ¿Cuál es el contexto? Cuando decimos qué es el contexto, es qué es lo que está sucediendo alrededor de este mandamiento, en el momento en que Dios le revela a su pueblo su ley. ¿Se acuerda que hablamos un poco, unas cuantas semanas atrás, de lo simbólico de esta ceremonia? De que Dios llama a Moisés a decirle a su pueblo que se purifique, y Él lo llama a su posesión, su esposa prácticamente se aparece en una nube declarando que su presencia está sobre este pacto. Es un matrimonio que Dios está haciendo con su pueblo y le está dando estas leyes, estos mandamientos como votos matrimoniales, se puede decir. Entonces, ¿qué ha pasado? El pueblo de Dios, casi 400 años nos dice la historia, ha pasado en Egipto viviendo oprimido. Imagínense generación tras generación, donde vivían como esclavos, eran considerados menos que personas, eran esclavos. Imagínense todo lo que estos hermanos, seres humanos, habían visto como esclavos, familiares, asesinados por el faraón, que no lo invento yo, búsquelo en Google. El faraón, los egipcios son personas reales, pero que los israelitas habían experimentado el asesinato, la opresión, la esclavitud de los egipcios, del faraón. Pero ahora Dios rescatando a su pueblo. Fíjese, Dios rescatándolo, diciendo, ahora tú eres mío, te estoy rescatando de la opresión, de la esclavitud, pero para que tengas una relación conmigo, y te voy a llevar a una tierra prometida que proféticamente no era solamente una tierra física, sino que era espiritual, era su presencia y fundamentalmente es la eternidad. Ahora le dice, pero ahora yo quiero que ustedes sean diferentes. Ahora quiero que ustedes sean diferentes. Ustedes vieron asesinato, ahora ustedes están llamados a no vivir así. Al contrario, ustedes están llamados a honrar la vida, a dar vida, no a quitar. Cada seguidor de Jesús, cada seguidor, hijo de Dios, está llamado a dar vida y no a quitarla. Entonces, ¿qué prohíbe este mandamiento? Y solamente voy a darle 4. Quizás usted puede decir, no, hay muchos más que el mandamiento prohíbe, pero yo voy a darle 4. Y lo podemos ver implícitamente de este mandamiento, ya viendo lo que no dice. Y los 4 que yo creo que el mandamiento está prohibiendo aquí es, número 1, el homicidio. Segundo, el suicidio. Tercero, la eutanasia. Y cuarto, el aborto. Son los 4 manifestaciones que yo creo que el mandato está prohibiendo al decir no mates o no matarás. Si quieren apuntarlo, el homicidio, el suicidio, la eutanasia, ¿y cuál es el último? El aborto. El homicidio, ¿cuál es? ¿Qué es el primero? 35,000 muertes en el último año calendario, y quizás sea mucho más, asesinatos reportados con arma de fuego. Y solamente en este país. ¿Es un problema o no es un problema? Dicen los estudios que los jóvenes de hoy en día han crecido viendo terribles escenas de asesinato. Tenemos el maratón de Boston. Estamos hablando de este país. Usted puede pensar en su país, en mi país, en Colombia, en Honduras, en Nicaragua. Increíble. Pero solamente aquí, el tiroteo en Boston, en la escuela secundaria Stoneman Douglas, lo que sucedió no hace mucho en Las Vegas, lo que sucedió el 4 de julio en Chicago, en Texas. Asesinato. La Asociación Estadounidense de Psicología dice que cuando el niño promedio termine la escuela primaria, escuche, habrá visto 8,000 asesinatos televisados y 100,000 actos de violencia en la pantalla. En el año
2009 sucedió algo increíble. Me llamó mucho la atención. Un hombre, porque perdió su trabajo en el estado de California, de apellido Lupoe, no lo puse allá, asesinó a sus 5 hijos y asesinó a su esposa porque habían perdido el trabajo, y después se suicidó él mismo, se quitó la vida. El asesinato es lo que prohíbe el mandamiento, el homicidio. Y usted sabe que es lo que vemos en la palabra de Dios, que a la medida que el ser humano se desconecta de Dios, desde la narrativa de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, pero lo que nos va enseñando que a la medida que nosotros como seres humanos nos apartamos del dador de la vida, del único que nos puede dar propósito, identidad, esperanza, nos vamos separando de ese ser, va aumentando y acelerando la maldad. En Génesis capítulo 4 nos dice la historia de un hombre llamado Lamec. Génesis 4, versículos 23 y 24. Mire lo que dice Lamec. Escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. A la medida que se aparta el ser humano, no solamente apoya el asesinato, sino lo empezamos a celebrar. Se celebra lo que el mandato no permite. Segundo, el suicidio. ¿El suicidio qué es? Es prácticamente yo tomar control de mi propia vida y quiero ser prudente. O sea que hay personas que luchan con esos sentimientos, esas ideologías, esos pensamientos. Pero es decir, yo tomo control de mi propia vida, es decir, no me doy por vencido, no voy a luchar más por la vida. Eso es lo que es el suicidio y es lo que prohíbe el mandamiento. Cuando la vida se pone difícil, cuando nos desesperamos, el suicidio se convierte en una tentación, pero es un desafío para confiar y creer en un Dios bondadoso y en un Dios que te ama y que me ama a mí. Esto es un llamado para nosotros como iglesia a ayudar y a estar pendiente de personas que verbalizan esos deseos y esas intenciones. Tercero es la eutanasia. ¿Saben qué es la eutanasia? Es prácticamente el asesinato por control remoto. En el año 2001, no sé si ustedes saben esto, pero Holanda o los Países Bajos fue el primer país que legalizó la muerte asistida por un médico. Eso es la eutanasia. O sea, personas que generaciones atrás, cuando la Segunda Guerra Mundial, los médicos en los Países Bajos se negaron a no dejar de darle tratamiento a personas ancianas, personas mayores y personas que tenían condiciones terminales. Se negaron a hacer eso a los nazis. Ahora, 10 años después, una década después, convirtieron una ley de guerra en algo para supuestamente ayudar a las personas. Hoy en día, algo involuntario se ha vuelto algo, o algo voluntario se ha vuelto algo involuntario, porque personas que están tomando esta decisión no son ellas mismas, sino que son enviados por familiares que ya no quieren que sus familiares vivan o no tienen propósito por vivir. Eso es tener una cosmovisión incorrecta. Ese es el suicidio. Y por último es el aborto. El aborto es el asesinato de los miembros más indefensos de nuestra sociedad. El autor Raymond Brown escribe: cada vez que nuestro corazón late, un bebé por nacer muere en un lugar del mundo. Desde el caso judicial que hace pocos días o semanas se regresó a los estados, y lógicamente la Corte Suprema nunca tenía el derecho ni tenía que haber legalizado el aborto porque no les correspondía ni tampoco es algo en la Constitución, el derecho al aborto. Pero antes de retrocederse a los estados, más de 50 millones de bebés en los Estados Unidos. El asesinato. El teólogo J.I. Packer dice, y me gusta y lo quiero compartir con ustedes lo que él dice, como muestra la ciencia genética, el feto es desde el momento de la concepción un ser humano en proceso de gestación. El hecho de que no pueda sobrevivir durante varios meses fuera del útero no afecta su derecho a la misma vida o protección que merece después del nacimiento. El aborto solo puede justificarse, ojo, y entonces es un mal necesario
Cuando el embarazo realmente sea utópico, ponga en peligro la vida de la madre. Y como saben la mayoría de los médicos y la ciencia moderna, esto sucede en poco de los casos. Legalizar el aborto por otros motivos, es un mal social, independientemente de los argumentos de conveniencia que se invoquen. Pero sabe que el aborto no es nada nuevo, esto sucedía en el mundo antiguo. Y siempre fueron los judíos y los primeros cristianos que tomaron una posición firme en contra de la práctica del aborto. ¿Y sabe por qué? Porque comprendieron el sexto mandamiento y comprendieron al Dios que ha dado el sexto mandamiento. Ahora, quizás los que estemos aquí, los que están viéndonos después a través de las redes sociales, son culpables de alguno de esos cuatro. Y lo digo con mucha prudencia. Pero quizás hay unos de nosotros que estamos aquí o estamos viendo después y decimos, bueno, pero yo me limpio las manos porque no he hecho ninguno de eso. Quizás yo digo, yo no soy culpable, sigo creyendo que yo no soy culpable de quebrantar ese mandamiento. ¿Hay o no todavía personas que piensan, no le he hecho mal a nadie, no he quebrantado ese mandamiento? Pero sabe que el mandamiento tiene que ver un poco más. Y Jesús, como es nuestro Señor, es el Dios encarnado, Jesús lo lleva de la letra al corazón. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte. El sermón más conocido de Jesús, de Dios encarnado, el más famoso. Mire lo que él dice a la multitud y a sus discípulos cuando les enseña. Dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. O sea, él afirma lo que está escrito, el Antiguo Testamento. Y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Dice, pero yo les digo, o sea, yo, no Mohamed, no Confucius, no Dalai Lama, no ninguna de las vírgenes, no. El Dios encarnado, Dios el Hijo dice, yo tengo la autoridad de ahora de decirles a ustedes que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. ¿Todavía hay alguien que diga no ha quebrantado ese mandamiento? No creo que habría alguien que diga yo todavía no he quebrantado ese mandamiento. ¿Hay alguien que entre nosotros ha albergado ira en contra de una persona aquí? Nadie. ¿Hay alguien que no haya insultado a otra persona? ¿Alguien que haya levantado calumnias, chismes, mentiras en contra de otra persona dentro de nosotros? ¿Hay alguien que sabe que en este mismo momento no se ha reconciliado con una persona porque la ira que tiene guardada en su corazón no le permite reconciliarse con esa persona? Ya lo has matado. Hay alguien que sabe que tiene que saludar a una persona y se pasa para el otro lado y no la mira para no saludarla intencionalmente. Has matado a esa persona porque es un ser humano creado a la imagen de Dios. Ve que ninguno de nosotros ve que nos íbamos a sentir incómodos, pues todos hemos quebrantado el mandamiento. El autor C.S. Lewis dice algo bien gracioso, dice, si miras el jamón y los huevos revueltos con lujuria, ya te has comprometido a desayunar en tu corazón. Jesús dijo, si miras a otra persona con ira, si lo insultas, si lo abusas, si lo usas para tu propio bien nada más, has cometido homicidio en tu corazón. Nos incomoda, ¿verdad? Porque saben que los mandamientos, no se olviden que los mandamientos no solamente tienen implicaciones negativas, o sea, que no solamente nos dicen no hagas, pero también tienen implicaciones positivas. Por ejemplo, el mandamiento que nos dice no cometas adulterio, no podemos decir, bueno, yo no cometo adulterio, estoy bien. No, pero lo positivo es, entonces debes de trabajar, de luchar por tener un matrimonio que florezca y honre a Dios también. No es solamente quedarnos con no cometer adulterio. El mandamiento que dice no al asesinato también dice sí a la vida. Debemos de ser entonces personas que damos vida, que impartimos vida, que respiramos vida hacia las demás personas.
Si nunca has asesinado a otra persona, no significa que no hayas guardado el sexto mandamiento, que no hayas quebrantado este mandamiento. Porque este mandamiento es un mandato para honrar la vida de otra persona de una manera proactiva. Es para promover intencionalmente el bienestar de nuestro prójimo. Jesús hizo una parábola y ahí vamos adelantando y ya casi terminando. ¿Cuántos se conocen o saben la parábola del buen samaritano? Lucas capítulo 15. Incluso esta iglesia antes esa llevaba por nombre. Fue fundada con ese nombre, el buen samaritano. Pero para que no saben, déjenme darle un breve resumen, porque nos ayuda a entender el mandamiento. Dice que un hombre venía de Jerusalén y iba hacia Jericó. Le salieron los ladrones, lo asaltaron, le quitaron todas sus pertenencias, lo dejaron casi muerto. Pero Jesús dice en la parábola, habían dos hombres religiosos, morales, que pasaron, lo vieron, estaban muy preocupados por lo que tenían que hacer, no lo ayudaron. Pero dice Jesús intencionalmente, un samaritano pasó. ¿Por qué es importante e interesante? Porque un samaritano no se llevaba bien con un judío. Un samaritano odiaba a un judío. Era una tensión que había existido por siglos, no se llevaban bien, y Jesús intencionalmente dice a una pregunta que le hace un maestro de la ley, un religioso, le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Jesús le dice, bueno, déjame explicarte quién es tu prójimo. Tu enemigo es tu prójimo también. ¿Y qué hace el samaritano? Lo cura, le da de comer, lo levanta y lo hospeda. O sea, le da vida. Le retorna la vida a este hombre que el religioso lo vio y dijo, no tengo tiempo para eso. Los ladrones lo golpearon y quebrantaron el mandamiento porque lo golpearon. Los religiosos estaban demasiado ocupados, pero el samaritano se despojó de él, se ensució y lo sanó. A veces todo lo que se necesita para quebrantar el sexto mandamiento es no hacer nada. No hacer nada. Eso es lo que se necesita para quebrantar el mandamiento. Es mirar hacia otro lado cuando vemos la necesidad. Es seguir guardando el rencor cuando sabemos que tenemos como seguidores de Jesús que ir y reconciliarnos, es no mirar a la persona, es huirle a las personas, es no hablarle a la persona. Eso es quebrantar el mandamiento. Cuando entendemos el alcance completo de este mandamiento, entonces, que no es solamente matar a alguien físicamente, sino como Jesús que lo lleva al corazón, sabemos que es también honrar la vida. Y nadie puede decir, yo no soy culpable. La pregunta no es si soy culpable o no soy culpable. La pregunta que tenemos que hacer es cómo he sido culpable. ¿Cómo he yo dejado de dar vida? ¿Cómo yo he sido una persona que solamente quita y absorbe, pero no da y da vida? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Y la pregunta número 2, entonces, ¿por qué no lo guardamos? Y ya nos queda poco tiempo. ¿Por qué no guardamos este mandamiento? Le pongo ahí una foto en el año 1931. Esto es histórico, esto no lo estoy inventando yo. Este hombre fue acusado por haber cometido múltiples homicidios en la ciudad de Nueva York. Incluso lo captan porque termina con un tiroteo con los policías y asesina a un policía. Y lo interesante y triste de esta noticia es que cuando lo registran y lo buscan en su abrigo, dice que tenía una nota salpicada de sangre que decía, debajo de mi abrigo, dice la nota, hay un corazón cansado, pero bondadoso, que no le haría mal a nadie. Pero ya había matado a múltiples personas. ¿Pero qué pensaba él? Él no le haría daño a nadie. Y la mayoría de las personas pensamos, igual no le hago mal a nadie. Yo soy cristiano. Hay muchos cristianos que piensan que por naturaleza el ser humano es bueno, que solamente es el ambiente, es la crianza, sí, todas esas cosas influyen, pero lo que la palabra nos enseña no es que tenemos un corazón corrupto. El ser humano tiene un corazón corrupto. Ese es el problema del ser humano. Por eso nuestra ayuda no está en nosotros. Nosotros en nosotros no tenemos la capacidad, no está el poder en nosotros.
tiene que venir fuera de nosotros. Mire, y no lo digo yo solamente, mire lo que dice la palabra, mire lo que dice el profeta, ahí le puse la página si lo quiere apuntar, mire lo que dice el profeta Jeremías. No hay nada tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? El corazón. No digas, no es tu yo me guío por mis sentimientos. Los sentimientos son importantes, amados, pero los sentimientos te engañan, me engañan a mí. Mis sentimientos hoy me dicen, nadie me ama, yo no valgo nada, pero la verdad absoluta de Dios me dice, yo valgo, Dios me ama. El corazón es engañoso. Pero ese es el problema del corazón, del ser humano, que tenemos un corazón corrupto. Y no solamente lo dice el profeta, mire lo que dice Jesús. ¿Quién cree en Jesús? Todos creemos en Jesús. Mire lo que dice Jesús. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Por favor, no piense más que en usted está la capacidad, que el mundo gira alrededor de usted, que usted solamente necesita sus capacidades, su fe. No, sus sentimientos nos engañan, los sentimientos nos engañan. Pero ¿saben qué? No solamente es que nuestros corazones están corruptos, es que yo creo que el corazón del ser humano está desesperadamente necesitado. Todos, mire a su alrededor, mire las noticias, estamos supremamente necesitamos, no guardamos el mandamiento porque no sabemos que nosotros somos amados por Dios, que somos valorados por Dios. Si comprendiéramos de verdad cuánto Dios nos ama a nosotros, entonces en vez de quitar, daríamos generosamente. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y esto no es por coincidencia, intencionalmente empiezan con Caín matando a Abel y Herodes matando a los bebés en Belén. ¿Y sabe por qué? Porque ambos no podían soportar que otra persona tuviera precedencia sobre ellos, porque querían que el mundo girara alrededor de ellos. Y saben lo que no podían entender. No importa. Aquí tenemos otro micrófono. No podían entender que el amor inquebrantable y la identidad que proviene de Dios. Grábese eso. No entendían el amor inquebrantable y la identidad que proviene de ser conocido por Dios. Cuando usted y yo ponemos nuestra identidad y nuestra esperanza en otra cosa que no sea el amor de Dios, ahí viene el problema. Mire lo que dice Gálatas. Antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de lo que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? Quieren volver a ser esclavos de Dios. Este personaje, el Lupoe, cuando perdió su trabajo, donde tenía puesta su identidad y su esperanza, le quitó la vida a su esposa y a sus cinco hijos. Él no entendió, nosotros no entendemos y no guardamos este mandamiento porque no sabemos que, y se nos olvida, no entendemos adecuadamente que toda vida es preciosa para Dios. Toda vida, Dios es el autor de la vida y todo ser humano es precioso para Él. Cada ser humano en este planeta es creado a la imagen de Dios, lo que significa que la vida humana lleva el sello de la identidad y de la presencia de Dios. Cada ser humano. Juan Calvino dijo que nuestro prójimo lleva la imagen de Dios. Usarlo, abusarlo, golpearlo, calumniarlo, es abusar, es violentar la persona de Dios que representa a sí mismo en su persona. No guardamos este mandamiento porque no entendemos lo precioso que son las personas para Dios, pero aún más no entendemos lo precioso y lo valioso que son nuestras vidas para Dios. Amén. Lo que no hemos capturado completamente es esta verdad que les compartí al comienzo, que Dios quebrantó este mandamiento por nosotros.
Dios quebrantó este mandamiento por nosotros, personas culpables. Dios dijo no al asesinato, no mates. Dice, no mates, no matarás. Sin embargo, en la cruz, Dios permitió que Dios el Hijo fuera asesinado por nosotros, como una declaración de que tu vida y mi vida es preciosa para Dios. Es una declaración. Jesús fue asesinado por ti y por mí, y su sangre fue derramada en la cruz para que vieras que profundamente Dios te valora y Dios te ama. Todos los que estamos aquí, de una manera u otra, hemos quebrantado este mandamiento. Todos. Pero para aquellos que han puesto su confianza, su fe en Jesús, como el paracaidista que pone su confianza no en sí mismo, no su fe en sí mismo, lo que pueda lograr para aterrizar al piso, no, pone su confianza en el paracaídas. Jesús es ese paracaídas. Si tú pones tu confianza en el paracaídas, que es Jesús, entonces las palabras que Jesús habló a su Padre de la cruz, ¿se acuerdan? Es las que Él habla sobre ti y sobre mí. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No importa quién eres tú o qué hayas hecho, hay gracia y hay perdón para ti y para mí, si ponemos nuestra confianza en el paracaídas, y el paracaídas es Jesús. Y por último, y esas son las tres aplicaciones, es ¿cómo podemos entonces guardar este mandamiento? Primero, yo creo que es no preocuparnos tanto por nuestra propia vida. No estoy diciendo que no busque la seguridad, no busque la comodidad, todo la necesitamos y es buena, pero ir al extremo de la autoprotección, cuando nos preocupamos solamente por nosotros mismos, cuando el mundo gira alrededor de mí nada más, nunca voy a poder darle a nadie, no le voy a dar vida a nadie. Si Dios en Jesús, amados, si Dios en Jesús se convirtió un feto en una mujer marginada, en una sociedad hostil, ¿usted no cree que Él la va a proteger a usted y no lo va a proteger y me va a proteger a mí? ¿No cree que nos va a proteger si ha hecho eso por nosotros? Que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por aquellos que son sus enemigos. Si Él hizo eso, no nos va a proteger a nosotros. Él es nuestro escudo. Él es nuestra protección. El Salmo 7:10 dice, mi escudo está en Dios. Segundo, revise su aliento. Revise su aliento, no su mal aliento. No su mal aliento, revise su aliento. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice que Dios respiró aliento de vida en el ser humano. O sea, le dio vida. ¿Qué significa eso? Que somos seres humanos como Dios, creativos, nos gusta la belleza, somos personas que racionalizan, que razonan, que piensan lógicamente, pero fundamentalmente fuimos creados para dar vida. Hágase esa prueba esta semana. ¿Soy una persona que cuando entra a una habitación yo traigo muerte o estoy trayendo vida? ¿Soy una persona que trae ánimo, que comparte palabras de ánimo, de desafío, de amor, de esperanza? ¿O una persona que solo trae crítica y chisme y queja? Hágase esa prueba. Un aliento de vida. ¿Estás trayendo vida o traemos muerte? Y por último, seamos buenos samaritanos. Acuérdese que nada de esto lo hacemos para ganar el amor de Dios. El amor de Dios ya es nuestro por lo que Jesús ha hecho. Todo esto lo hacemos en gratitud por lo que ya Él ha hecho por nosotros. Sea un buen samaritano. Habemos personas necesitadas en esta congregación. Hay personas, si mira a nuestro alrededor, esta comunidad es como un Jericó. Personas medio muertas al lado del camino. ¿Cómo nos podemos involucrar? ¿Cómo podemos servir? ¿Cómo podemos? Acuérdese, lo único que necesitamos para quebrantar el mandamiento es no hacer nada. No dar vida. Pero ya estamos quebrantándolo al no hacer nada. Y por último, les dejo con Apocalipsis capítulo 21. En un mundo lleno de muerte, lleno de violencia, la esperanza que les prometí al comienzo es esta, es que
Se acerca un mundo donde no va a haber violencia. Se acerca un mundo sin asesinato y sin dolor. Pero mientras tanto, mi vida, su vida, nuestro trabajo en este lado de la eternidad, en este tiempo que estamos viviendo, es impactar, es hacer una diferencia para la eternidad. Miren lo que dice Juan en Apocalipsis. Esto es prácticamente una visión del futuro. Es lo que él ve y lo que nosotros estamos viviendo. Como usted cuando ve una película por 3 veces, ya usted sabe lo que va a suceder al final. Juan, Dios le revela esto en Apocalipsis y le dice, mire, este es el final. Aunque ahora están sufriendo, aunque ahora están siendo perseguidos, aunque ahora la vida parece que está patas para arriba, como dicen por ahí, pero este es el final. Mire lo que dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosa, vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y el 4 y el 5 dice, Él les enjuagará toda lágrima de los ojos. Ojo, ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianzas. ¿Lo creen, amados? Que este sea nuestro desafío esta semana. Hágase esa prueba de aliento de vida. Hágase esa prueba del buen samaritano. No estoy diciendo nada de esto para que usted diga, no voy más a la iglesia porque mira cómo estoy luchando. No, todos sabemos que estamos en un camino, en una lucha. El llamado es, reconócelo, confiésalo, cree en las buenas noticias de Cristo, que Él ha perdonado tus pecados para que tú seas un dador de vida también. Llama a esa persona, reconcíliate con esa persona que en estos mismos momentos sabes que la ira, la amargura, el rencor te está causando darle muerte a esa persona. Padre, gracias por tu presencia en nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos revela tu palabra. Oh Dios, yo sé que entre nosotros y aquellos que nos ven, nos van a ver más adelante, hay personas que cuando nos acercamos a la realidad, cuando nos enfrentamos de cara a cara con la verdad, Señor, si es tu voluntad y tú estás obrando en nuestros corazones, no lo ignoramos, no decimos, esas son palabras escritas por hombres. Eso es mentiras. Al contrario, cuando somos tus hijos, reconocemos que como un buen padre, tú no nos revelas esto para hundirnos en el desespero o en la vergüenza o en la culpabilidad. Al contrario, nos lo revelas porque nos amas y quieres que vivamos una vida que florezca, que dé fruto, que vivamos una vida en libertad. Así que yo te pido por cada uno de mis hermanos que quizás eso haya inquietado en su corazón, como lo ha hecho en mío propio, que tú traigas gracias, que tú traigas paz. Oh Dios, y gracias te damos nuevamente por permitirnos hoy adorarte. Intercedemos por la vida de nuestra hermana Yainara y Triana, que la familia de Wilmer y Telma han tenido que llevar al médico. Cuídales, protégeles y sánales, Señor. Y un año más de vida que le has regalado a nuestras hermanitas, Angeli y su hermanita, mi Dios, bendíceles, que tu rostro resplandezca sobre ella y sus padres y su familia, y que les des muchos años más de vida, al igual que mi hermano Diego, que hoy también cumple años, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Vamos a ponernos de pie y ser despedidos con esta última alabanza.
el único nombre por el cual podemos ser salvos, el único nombre dado a los hombres por el cual el ser humano puede tener salvación.